Bienvenidos a esta lección. En ella vamos a estar viendo nuestro primer modelo basado en la arquitectura de perceptrón simple. Este modelo es el de la regresión logística o Logistic Regression en inglés. Este modelo básicamente busca solucionar el problema de clasificación binaria, en el cual tenemos dos clases diferentes o dos conjuntos de datos distintos. Supongamos que tenemos una clase 1 y una clase 0 y lo que queremos es separarlos de forma que al introducir en nuestro modelo las entradas, supongamos que estas x1 y x2 son nuestras entradas, entonces podamos determinar si esas entradas o ese punto pertenecen a la clase 1 o a la clase 0. De igual forma, el modelo de regresión logística nos sirve para tareas más complejas. Por ejemplo, si queremos determinar qué fotos son de gatos y qué fotos son de otro animal, podemos decir que nuestra clase positiva es gatos, que es lo que queremos encontrar, y nuestra clase negativa cualquier otro animal. Así que si introducimos cada una de las imágenes a nuestro modelo, podemos determinar si esa imagen pertenece o no a la clase que estamos buscando. Otra aplicación puede ser para la metástasis en cáncer de mama. También podemos introducir esas imágenes de la evolución del cáncer y poder determinar si el cáncer está evolucionando o está presente, o si no está presente o no está evolucionando. Así que vamos a ver cómo se realiza la regresión logística. De esta forma, dada una entrada X, queremos determinar una predicción Y gorro que es igual a la probabilidad de que nuestra salida Y sea 1, dado nuestra entrada X, donde X pertenece a una dimensión Nx, es decir, Nx es el número de cantidad de entradas que tengamos. Así que si tenemos, volvamos a nuestro ejemplo básico, en donde tenemos un x1 y un x2 y tenemos una serie de puntos y otra serie de puntos por aquí. En este ejemplo vemos que tenemos dos entradas fundamentales que son x1 y x2 que determinan en dónde están ubicados nuestros puntos. De esta forma, entonces, nuestra entrada x pertenece a R2, puesto que tenemos dos entradas. Continuando, entonces tenemos también unos parámetros W que pertenecen al mismo dominio de Nx. De esta forma, entonces, si tenemos dos entradas, x1 y x2, también vamos a tener dos Ws o dos omegas, dos parámetros, W1 y W2. Además de eso, tenemos un término B que se llama el bias, que pertenece a los reales y es un solo número. De esta forma, nuestra regresión logística, la salida Y gorro va a ser igual a una función que se conoce como la función sigmoidal o sigmoid function, que es 1 sobre 1 más exponencial a la menos z, donde z va a ser la sumatoria desde 1 hasta ese número de entradas nx de nuestros pesos por nuestras entradas. Y a toda esa sumatoria le vamos a sumar este término del bias, o sea, el b. Para ser un poco más claros con la función sigmoidal, entonces vamos a verla un poco. Es esta función que tenemos aquí abajo. Así que podemos ver que como es una función que depende de z, si nuestra z es un número menor a 0, entonces vamos a tener que nuestra función sigmoidal nos va a entregar un número menor a 0.5. Aquí en el eje X tenemos z y aquí tenemos Y gorro, que es igual a nuestra probabilidad. ¿Listo? Entonces, por el contrario, si tenemos un número z que es mayor a 0, entonces vamos a tener números por encima de 0.5 en nuestra probabilidad. Y esto ocurre pues
porque esta función exponencial, al ser decreciente, miren que si z es muy grande, entonces la función exponencial viene siendo algo así. Cuando z es muy grande, entonces esta función va a tender a 0 y va a tender que nuestra salida y gorro se acerque al 1. Por el contrario, si nuestra z es muy pequeña o es menor a 0, entonces vamos a obtener números menores. De esta forma, entonces, vean que nuestra función sigmoidal lo que está entregando es esa probabilidad. Cuando tenemos una probabilidad muy baja, entonces vamos a tener unos números muy pequeños, menores a 0.5, y cuando tenemos una probabilidad muy alta, vamos a tener unos números mayores a 0.5. Otro punto importante es que lo que está haciendo todo este modelo de regresión logística es trazar una línea que separe nuestros datos, lo que se conoce como una frontera de decisión. Entonces, miren que esta z es una función lineal que coincide con la ecuación de una recta. Así que si tenemos nuestros dos datos, lo que está haciendo todo este modelo de regresión logística es trazar una línea recta o una frontera de decisión que va a separar nuestros datos. Así, todo lo que esté de este lado de esta línea va a ser nuestra clase 1 y lo que esté del otro lado va a ser nuestra clase 0. Entrando en cómo es la regresión logística en cuanto a la estructura del perceptrón simple, entonces miren que tenemos exactamente la misma estructura. Tenemos unas entradas x1, x2 que van hasta xn, que todo esto pues consiste en nuestra entrada x. Esta entrada entonces se multiplica por unos pesos w1, w2 hasta wnx, que todo esto van a ser nuestros pesos w. Y estos pesos entran a una sumatoria en la cual multiplicados por las entradas se suman todos y tenemos nuestro b, nuestro bias, le agregamos nuestro bias. De esta forma, nuestra salida z es igual, supongamos que tenemos entonces hasta w2, entonces tenemos w1 por x1 más w2 por x2 por x2 más nuestro término del bias. Lo que después pasa por una función de activación, que esta función de activación entonces va a ser nuestra función sigmoidal de z, que es igual a 1 sobre 1 más exponencial a la menos z. Y esa función de activación va a ser igual a nuestro y gorro, que es nuestra predicción o la probabilidad de que esas entradas nos den nuestra clase positiva, y igual 1. Listo. Así que de esta forma tenemos nuestra estructura del perceptrón simple, pero hemos aplicado un modelo de regresión logística para poder solucionar el problema de clasificación binaria, en el cual queremos determinar si estas entradas pertenecen a una u a otra clase. Otro punto importante es que, como vimos anteriormente, vamos a tener múltiples ejemplos cuando entrenemos nuestros modelos. Vean que si tenemos aquí nuestros ejes, vamos a tener varios puntos por acá, ¿cierto? Y varios puntos por acá. Vamos a tener múltiples ejemplos. De esta forma, entonces, cada ejemplo de entrenamiento van a ser las parejas x, y, donde estas x pertenecen al número de entradas que tengamos, y nuestras y van a ser o 0 o 1, que son nuestras dos clases. Así que si tenemos m ejemplos de entrenamiento, vamos a tener esa serie de parejas hasta m. De esta forma, entonces, nuestra x, considerando todos los ejemplos, generalmente va a ser una matriz en la cual vamos a tener nuestro primer ejemplo x1, x1,
donde este x1 van a ser todas nuestras entradas de nuestro primer ejemplo. Luego vamos a tener nuestro ejemplo x2, y así sucesivamente hasta llegar a nuestro ejemplo xm. Por otro lado, miren que como estamos hablando de redes neuronales y deep learning, generalmente los problemas van a ser de aprendizaje supervisado, así que vamos a tener nuestras etiquetas Y para poder entrenar nuestros modelos, así que vamos a saber qué estructura tienen los datos o cómo están compuestos los datos. De esta forma, nuestras Y van a ser de igual forma Y1, Y2 hasta Ym. Así tendremos nuestros dos vectores, nuestras dos matrices más bien, uno con nuestras entradas X, cada una de las entradas, y debe tener la misma estructura o la misma forma en cuanto a las columnas que nuestra entrada en Y, que son las etiquetas. Esto para que puedan coincidir. Entonces miren que nuestra primera columna, que tiene las etiquetas Y1, coincide con las entradas X1. De la misma forma, X2 coincide con Y2 hasta XM, que coincide con Ym. Eso es todo por esta lección. Espero les haya quedado muy claro el modelo de regresión logística. De igual manera, en las lecciones siguientes vamos a estar entrando en mayor profundidad en él, y cualquier duda o inquietud saben que pueden hacer preguntas en la sección de preguntas.